La historia de la humanidad no se cuenta a través de los anales de los reyes y las crónicas de las batallas. Esa es la historia superficial, el teatro de las marionetas. La verdadera historia, la que dicta el ascenso y la caída de los imperios y los hombres, se cuenta a través de arquetipos, historias primordiales, codificadas en textos antiguos, que revelan las leyes inmutables del poder, la resiliencia y la psique humana. La mayoría lee estas historias como cuentos morales para niños extrayendo lecciones simples y olvidando su verdadera función, ser mapas. Mapas que describen el terreno de la realidad, advierten de los abismos y señalan los atajos hacia el poder. De todos los arquetipos, quizás ninguno sea tan completo y tan brutalmente relevante para el estratega moderno como la figura de José. Su historia, la jornada épica del pozo al palacio, no es un mero cuento de fe y perdón. Es un caso de estudio forense sobre la estrategia personal en las condiciones más extremas. Es la demostración práctica y perfecta de los principios que Napoleon Hill tardaría 3 milenios en decodificar. En esta nueva miniserie de 3 partes, vamos a hacer precisamente eso. Vamos a decodificar la vida de José. No vamos a contar una historia. Vamos a extraer las llaves de poder que él utilizó para transmutar la traición en triunfo, la esclavitud en dominio y el caos en orden. Este primer video se centra en la primera y más fundamental de todas las llaves, la que es el origen de todo poder personal y la única fuerza capaz de guiar a un hombre a través de la más profunda oscuridad. Esta es la clave de la visión. Si usted está listo para dejar de ser un mero espectador de su vida y empezar a convertirse en el arquitecto de su destino, le invito a unirse a nosotros en este viaje. Suscríbase ahora y active las notificaciones, porque las llaves que estamos a punto de revelar no son para los curiosos, sino para los comprometidos. La saga de José comienza no con una acción, ni con un plan, sino con una imagen. Comienza con un sueño, de hecho con 2. En el primero, los manojos de trigo de sus hermanos se inclinaban ante su manojo. En el segundo, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. La interpretación era inconfundible y audaz. Un día, él reinaría sobre todo su clan. Aquí debemos detenernos. La mente común ve esto como un simple sueño, una fantasía adolescente. Pero la mente entrenada, la mente de Hill, reconoce inmediatamente el primer y más crucial principio del éxito, manifestándose en su forma más pura, el propósito principal definido. Análisis filosófico, la naturaleza de la visión. Una visión en el sentido arquetípico no es lo mismo que un deseo o una meta. Las metas son creaciones de la mente consciente, del ego, son lógicas, calculadas, a menudo limitadas por nuestra percepción actual de la realidad. Una visión, sin embargo, es diferente. No es algo que usted inventa, es algo que usted recibe. Es una descarga de información, una imagen del futuro potencial que emerge desde las profundidades del subconsciente, o como diría Hill, desde la inteligencia infinita. No es negociable, no pide permiso para ser lógica, simplemente es. La prueba de una verdadera visión es que, a menudo, parece imposible, ilógica y es profundamente disruptiva para el status quo. Por eso, la visión de José provocó la ira de sus hermanos. Una verdadera visión siempre amenaza el orden establecido, tanto el interno como el externo. Es una declaración de guerra contra la mediocridad, la corrupción común, la ausencia de visión. El hombre común carece de esta visión interna. Es una nave sin timón a la deriva en el océano de la vida. Sus metas, si las tiene, no son suyas. Son metas de segunda mano, implantadas por la sociedad, por la publicidad, por las expectativas de su familia. Quiere el coche que vio en el anuncio, el trabajo que le dijeron que era seguro, la vida que se supone que debe querer. Al no tener un puerto de destino propio, su vida se convierte en una serie de reacciones a las corrientes y a los vientos de las circunstancias. Vive en un estado de deriva existencial, sintiendo un vacío que intenta llenar con distracciones,
sin entender que la causa de su miseria es la ausencia de un propósito definido que emane de su propio ser. El dominio del maestro, el propósito. Como brújula, el maestro, como José, entiende que la visión es la brújula interna. Napoleon Hill enseñó que un propósito definido es el punto de partida de todo logro. No es una opción, es un requisito. Una vez que un propósito claro y ardiente es fijado en la mente, activa dos mecanismos poderosos. Primero, actúa como un imán, atrayendo las personas, los recursos y las oportunidades necesarias para su realización. Segundo, actúa como un filtro, dándole el poder de decir no a todo lo que no se alinea con esa visión, eliminando la duda y la indecisión. La audacia de la visión de José, un simple pastor soñando con reinar, es precisamente lo que le dio su poder. Una visión pequeña genera una energía pequeña. Una visión audaz, una que lo asusta y lo emociona a la vez, es la única capaz de comandar la atención del universo y de darle la fuerza para soportar cualquier prueba. La conexión directa con la historia de José. Esa visión inicial fue el ancla de José. Fue la única constante en una vida de caos absoluto. Cuando fue arrojado al pozo, cuando fue vendido como esclavo, cuando fue falsamente acusado y encarcelado, ¿qué le impidió caer en la desesperación? La visión. Él no se veía a sí mismo como un esclavo o un prisionero. Esas eran sus circunstancias temporales. En su mente, en su identidad, él era el hombre que un día sería reverenciado. Sin esa visión, era solo una víctima de la tragedia. Con esa visión, era un rey en entrenamiento, aprendiendo lecciones de administración en la casa de Potifar y de liderazgo en la prisión. La visión no cambió su realidad externa de inmediato, pero transformó por completo su experiencia interna, que es el único lugar donde comienza la verdadera creación. Hemos establecido que una visión verdadera no es una meta que se elige, sino un destino que se revela. Pero recibir esta revelación, este mapa del futuro potencial, es solo el primer paso. El segundo, y quizás el más arduo, es aprender a pagar el precio que toda gran visión exige. Porque una visión no le pide permiso al mundo para existir, y por lo tanto, el mundo en su inercia se resistirá a ella. Sostener esa visión frente a la resistencia es la verdadera prueba del iniciado. Y el primer precio que se debe pagar es casi siempre la soledad. Análisis filosófico, la soledad de la visión. Toda visión verdaderamente transformadora es por naturaleza un acto de separación. Es ver un mundo que los demás aún no pueden ver. Es escuchar una música que los demás aún no pueden oír. Esta percepción elevada lo separa inevitablemente de la conciencia de la multitud. Es como escalar una montaña. A medida que asciende, su perspectiva se amplía. El horizonte se expande, pero el camino se vuelve más solitario. Abajo en el valle, la gente vive en la comodidad de la realidad compartida, validándose unos a otros, pero el visionario, el hombre que escala, debe encontrar la validación dentro de sí mismo. La historia de José ilustra esta ley de forma brutal. Sus hermanos no lo odiaron por arrogancia, sino por miedo. Su visión no solo predecía su propio ascenso, sino que implícitamente anunciaba el fin del status quo, el fin de la estructura familiar como la conocían. La visión de José era una amenaza para la realidad cómoda de ellos, y su reacción instintiva fue intentar matar al visionario para matar la visión. El maestro entiende esto. Sabe que cuando recibe una gran visión, recibirá también la incomprensión, la envidia y el ridículo de aquellos que operan desde un nivel de conciencia inferior. No lo toma como algo personal. Entiende que es una ley impersonal. La soledad es el peaje que se paga por una perspectiva superior. La disciplina. De sostener la visión. Aquí yace la diferencia fundamental entre un soñador y un creador. El soñador disfruta de la visión en la comodidad de su mente, pero la abandona ante el primer contacto con la dura resistencia de la realidad. El creador, sin embargo, entiende
que la visión es una semilla que debe ser protegida y nutrida en el entorno más hostil. ¿Cuál fue el verdadero trabajo de José durante sus 13 años en el pozo, en la esclavitud y en la prisión? No fue el trabajo físico, fue el trabajo invisible, fue la disciplina diaria, hora a hora, minuto a minuto, de sostener la visión interna frente a una realidad externa que la contradecía de forma absoluta. Esto, en el lenguaje de Napoleon Hill, es la práctica deliberada de la fe aplicada y la autosugestión. No es una esperanza pasiva, es un acto de voluntad consciente. Es la decisión de alimentar la imagen del futuro deseado, de regarla con la emoción de la certeza y de protegerla de las plagas de la duda y de la evidencia de los 5 sentidos. Cada día, la realidad le gritaba a José: eres un esclavo, eres un prisionero, estás olvidado. Y cada día él tenía que elegir conscientemente rechazar esa narrativa y superponer la suya. Soy un gobernante en entrenamiento. Esto es solo una parte del proceso. Sostener una visión no es un acto único, es una disciplina implacable. Es la guerra que se libra en el silencio de la propia mente, una guerra que debe ganarse cada día de nuevo. La visión como herramienta de transmutación. Este trabajo invisible de sostener la visión tiene un efecto casi alquímico. La visión, cuando se mantiene con fe, se convierte en una herramienta para transmutar la experiencia. Transforma el veneno en medicina. Para el hombre sin visión, el sufrimiento es simplemente eso, sufrimiento. Es un castigo sin sentido, una tragedia. Pero para el hombre con una visión como José, el sufrimiento se convierte en preparación. La adversidad se convierte en un currículum. La visión actúa como un lente que reinterpreta la realidad. A través de este lente, la traición de sus hermanos no fue una tragedia. Fue la fuerza propulsora que los sacó de su zona de confort. La esclavitud en la casa de Potifar no fue una humillación. Fue una maestría en administración de grandes patrimonios. La prisión no fue un castigo. Fue un doctorado en liderazgo, logística y gestión de sistemas complejos. Cada aparente derrota era en realidad una lección que lo estaba esculpiendo, preparándolo para el momento en que su oportunidad finalmente llegara. Napoleon Hill codificó esto como el principio de encontrar la semilla de un beneficio equivalente en cada adversidad. Pero solo se puede encontrar esa semilla si se está buscando. Y la visión es la que dirige la búsqueda. Sin ella, la adversidad nos ciega. Con ella, la adversidad nos instruye. La visión, por lo tanto, no solo predice el futuro, transforma el presente, dándole un significado y un propósito que lo hacen soportable e incluso deseable. Hemos establecido que una visión revelada exige un precio. El precio de la soledad y el de una disciplina implacable para sostenerla frente a una realidad que la niega. Pero el dominio final de esta primera y más fundamental de las llaves requiere un último paso en la evolución de la conciencia. Es el paso que transforma al visionario en la visión misma. Es el principio de la visión como identidad. Análisis filosófico: la fusión del ser con la visión. En las etapas iniciales, un hombre tiene una visión. Es algo que él observa, un futuro que contempla, un destino que persigue. Existe una separación entre el yo presente y la visión futura. Pero el estado de maestría se alcanza cuando esta dualidad se colapsa. La etapa final no es tener una visión, sino convertirse en ella. La visión deja de ser un destino al que se dirige y se convierte en el punto de partida desde el que opera. Ya no es algo que usted mira. Es el lente a través del cual usted ve el mundo. Esta fusión es el resultado final del proceso que Napoleon Hill llamó autosugestión. No se trata de convencerse de algo falso. Se trata de una repetición tan disciplinada y cargada de fe que la nueva identidad se graba en el subconsciente y se convierte en el nuevo programa operativo por defecto. Usted no obtiene lo que quiere en la vida, obtiene lo que es. Y este principio le permite elegir deliberadamente quién ser. La corrupción común, actuar como sí versus ser.
El hombre común, cuando aprende sobre estos principios, a menudo cae en la trampa de fingir hasta conseguirlo. Intenta imitar las acciones externas de una persona exitosa, sin haber realizado el trabajo interno de cambiar su identidad. Este es un error fatal. Es como ponerle la carrocería de un coche de carreras al motor de un vehículo viejo. Por fuera, puede parecer impresionante por un momento, pero por dentro sigue operando desde la vibración del miedo, la duda y la escasez. El universo no responde a su actuación, responde a su vibración, a la verdad de su corazón. La verdadera transformación no es un cambio de máscara, es una reconfiguración del alma. El dominio del maestro, la encarnación de la visión. El maestro, como José, encarna su visión. Él no solo recordaba sus sueños en la prisión, él era un líder en la prisión. No solo esperaba gobernar, él era un gobernante en su conducta, en su integridad, en su capacidad para crear orden en medio del caos. Su identidad interna de gobernante en entrenamiento dictaba sus acciones. Tomaba decisiones no como un prisionero, sino como el futuro primer ministro de Egipto. Actuaba desde el final. Y como actuaba desde esa identidad, el universo reorganizó las circunstancias externas para que coincidieran con su verdad interna. Esta es la alquimia suprema, cuando su estado interno se vuelve tan real y dominante que el mundo externo no tiene más remedio que conformarse a él. La síntesis. El código de la visión en 4 actos. Hemos recorrido un largo camino. Hemos diseccionado la naturaleza, el precio y el poder de la visión. Ahora sinteticemos todo este conocimiento en un plan de acción claro y metódico. Este es el código de la visión en 4 actos, su manual para aplicar esta primera llave a partir de hoy. Acto 1. La receptividad. Dedique tiempo al silencio. Apague el ruido del mundo para poder escuchar el susurro de su propia alma. La visión no se encuentra en el caos externo, sino en la quietud interna. Permita que la imagen de su propósito más elevado emerja. No la fuerce, recíbala. Acto 2. La definición. Una vez recibida la visión, debe darle forma. Escríbala. Convierta la imagen etérea en un propósito principal. Definido, claro y conciso. Una visión no escrita es un mero sueño. Una visión escrita es un contrato con su futuro. Acto 3. La sostenibilidad. Este es el trabajo diario. La disciplina de sostener su visión en la mente a través de la autosugestión, la visualización y la fe aplicada, especialmente cuando la realidad externa parece burlarse de ella. Proteja su visión del veneno de la duda como protegería a su bien más preciado. Acto 4. La transmutación. Adopte el paradigma del alquimista. Vea cada obstáculo, cada fracaso, cada periodo de espera, no como una tragedia, sino como una parte necesaria de su entrenamiento. Pregúntese constantemente, ¿qué lección me está enseñando esta situación? ¿Cómo me está preparando para el siguiente nivel? Dominar estos 4 actos lo convierte en un visionario. Lo separa del 98% de la humanidad que vive sin un rumbo claro. Pero tener un mapa no es lo mismo que completar el viaje. Una visión poderosa no le garantiza un camino fácil. Al contrario, a menudo atrae pruebas más difíciles, porque el universo debe asegurarse de que usted es digno de ella. La visión de José le dio el porqué, le dio el destino, pero no le dio las herramientas para sobrevivir al viaje. No le enseñó cómo soportar la traición de sus propios hermanos, cómo mantener la esperanza en la oscuridad de un pozo, cómo prosperar en la humillación de la esclavitud, o cómo mantener la cordura en la soledad de una prisión. Tener una visión lo convierte en un rey en espera, pero también lo convierte en un objetivo. Atrae la envidia, la traición y las pruebas. En el próximo video de esta serie, desvelaremos la segunda clave que José utilizó para no solo sobrevivir, sino para prosperar en medio de la más brutal adversidad. Vamos a decodificar la clave de la resiliencia. Aprenderemos la estrategia mental para no solo soportar el sufrimiento, sino para usarlo como combustible para su ascenso.